Función elif. La función elif es una combinación entre las funciones que ya hemos trabajado, la función if y la función else. Las combinamos y obtenemos una nueva función que nos está diciendo si no, sí. ¿Cómo funciona esta? Entonces, retomando un ejemplo de la función if con else, puedo declarar una variable que se va a llamar calificación. Calificación igual a, y todavía no la doy. Pero ahora voy a hacer lo que es mi condicional. Si calificación es igual o menor que 5, entonces utilizo los dos puntos, hago indentación y le digo que me imprime lo que es reprobado. Quito la indentación. Si no cumple esa condición, else, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Print aprobado. Y yo puedo cambiar lo que es mi calificación. Ahora sí, coloco calificación que fue 10. Corremos nuestro código y nos manda que es un aprobado. Si yo coloco una calificación de 5, me va a mandar que está reprobado. Si yo digo que mi alumno tuvo un 6, me va a marcar aprobado. Ahora, la función elif es una combinación entre estas dos, la cual me va a decir que va a agregar una condición más, en la que si no se cumple la primera, entonces tendría que checar la segunda y puedo continuar con un número enésimo de elif. Lo vamos a ejemplificar. Mi primer condición a mí me dice que si la calificación es menor que 5, imprima que es reprobado. Pero si no lo cumple, entonces hará la siguiente. Entonces, como quiero que haga otra condición, utilizaré la función elif. Entonces, elif, ¿cuál es la nueva condición? Que la calificación sea menor o igual a 7. Decimos que si la calificación es menor o igual a 7, entonces hacemos indentación que imprima un mensaje de que el desempeño fue bueno. Y puedo agregar otra condición. Digamos, si mi número no está, si la calificación es un 6, no entra dentro de reprobados, pero entraría dentro de bueno, porque es un menor que 7. Pero si yo en mi calificación le pongo 9, en automático no es menor que 5, continúa la siguiente condición, no es menor que 7, entonces haría aprobado. Pero comenté que podíamos usar más de un elif. Entonces, quito indentación y
digo que yo quiero utilizar otro elif. El if y una condición, calificación sea menor o igual a 9. Si esto se cumple, entonces quiero que imprima en pantalla que tuvo un desempeño muy bueno. Muy bueno. Y ahora sí, en este ejemplo, en este caso yo tengo calificación 9. Mi código me diría, ¿la calificación es menor o igual que 5? No. Entonces en automático pasa a ser la siguiente condición y pregunta si la calificación es menor o igual a 7. Y como no la cumple, pasa a ser la siguiente condición, el siguiente elif. ¿La condición es menor o igual a 9? Sí. Entonces aquí me imprimiría muy bueno. Pero, ¿qué pasa si no cumpliría ahí? Entonces es donde yo ya puedo cerrar mis cadenas de if con un else, en el que diga que mi desempeño, si la calificación no es ni 5, ni 7, ni 9, entonces que me diga que el desempeño de mi estudiante fue excelente. Excelente. Y lo corremos el código. Si yo tengo una calificación de 3, me aparece que está reprobado. Si tiene una calificación de 5, me aparece que todavía está reprobado. Si coloco un 6, me aparece que fue bueno, porque ya no está cumpliendo esta condición, entonces pasa a ser la siguiente condición, pasa en mi siguiente elif. Si yo coloco un 8, me dice que es muy bueno, entonces pasa este elif, no lo cumple, pasa al siguiente elif, no lo cumple, está en este elif y lo cumple, y entonces me dice es muy bueno. Pero ¿qué pasa si pongo el 10? Entonces ahora me dice que es excelente. Pasa el if, no lo cumple y le estoy pidiendo que haga la siguiente condición, el siguiente, el if. No lo cumple, entonces le digo, revisa la siguiente la condición, es el si no sí. Entonces revisa y dice, la cumple, dice no. Entonces ya finalizo con el else, que significa si no. Si no cumplió ninguna de esas, entonces imprime excelente. Y así es como funciona la función elif.